Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 18 de febrero. Vamos a ver la palabra en Lucas capítulo 13, versículos 10 al 21, con el título Vidas transformadas por Cristo y la expansión del reino de Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 10. Dice aquí: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ahora, aquí vemos a Jesucristo sanando a una mujer encorvada, jorobada en el día de reposo. Y pues sabemos que Jesús, siendo soberano y todopoderoso, siendo omnisciente, Él decidió sanar a esta mujer en este día específicamente, en el día de reposo, porque quería enseñarles una lección a los líderes religiosos. Una mujer encorvada que tenía espíritu de enfermedad, durante 18 años estuvo presa en la cárcel de la opresión de una enfermedad por espíritus malignos y demoníacos. Y al ver que esta mujer, después de 18 años de sufrimiento, es sanada, el principal de la sinagoga, en vez de glorificar a Dios, en vez de gozarse con el resto de las personas, con su corazón tan endurecido y frío, se pone ahí a cruzar los brazos y decir: hey mujer, ¿y por qué vienes aquí a la sinagoga el día de reposo para ser sanada? Ahora, la verdad, vemos aquí que este hombre es tan hipócrita, es tan egocéntrico y se justifica a sí mismo. Y vemos aquí que, la pregunta que él hace es hacia la mujer: ¿y por qué ustedes vienen en el día de reposo para ser sanados? Pero sabemos que pues era una indirecta directa para Jesús. Tú eres el que hizo el trabajo de sanarla, no el hecho de que ella haya venido el día de reposo. Entonces es una manera un poco indirecta de acusar a Jesús. Entonces Jesús, siendo infinitamente sabio, le responde de esta manera: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y aquí les está diciendo: ustedes no entienden para qué existe el día de reposo. El día de reposo no debe ser otra carga más. El hecho de reposar no tiene que ser otra carga más, sino que lo que Dios quiere hacer en el día de reposo es quitarle todas las cargas. Cuando ustedes vienen ante la presencia de Dios y lo alaban y lo adoran, cuando vienen y lo reconocen como Dios y Padre, es cuando ustedes se despojan de todas esas cargas y son refrescados y restaurados físicamente y espiritualmente. Y dice Jesús aquí: si ustedes se preocupan por el reposo de hasta los bueyes, animales que no son hechos a la imagen de Dios, y dice aquí: a esta hija de Abraham, o sea, ella vale infinitamente más que un buey o un asno. Ella es hija de Dios, creada a la imagen de Dios, y ha estado atada 18 años por Satanás. Esta mujer también necesita reposo, necesita lo que le llamamos shalom, es la paz, es el bienestar, es la armonía con Dios y con todo el hombre. Ese shalom que solamente Dios puede dar, que Dios quiere dar al hombre en el día de reposo, esa restauración, ese refrigerio espiritual. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo a esta mujer también.
Jesús respondiendo perfectamente. Y este principal de la sinagoga tristemente como que se metió en el ring con Jesús, poniendo su cara que Jesús le diera, y Jesús pues ahí le dio y dice, es que no entienden. Yo he sanado a esta mujer, la he liberado de estas ataduras, de esta opresión, para la gloria de Dios. Así que entiendan primeramente lo que dice la palabra de Dios para que existe el día de reposo. Y luego Jesús sigue con estas dos parábolas breves para hablar de la llegada del reino de Dios, que no viene de una manera grande, sino que poco a poco, tocando vidas de personas que pasan desapercibidas, por una prostituta aquí, una mujer enferma acá, un niño muerto aquí, y Jesús así va trayendo el reino de Dios, y poco a poco llega el poder de Dios, el reino de Dios sobre esta tierra. Dice parábola de la semilla de mostaza. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Luego sigue con la parábola de la levadura. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. El grano de mostaza es la semilla más pequeña, que casi ni se ve, es casi invisible, pero cuando crece se hace un árbol grande. El reino de Dios no viene de una manera grandiosa, viene con la predicación del evangelio, y los pecadores son restaurados poco a poco. Uno por uno van siendo transformados desde el interior. Y aquí la levadura habla de algo que pues se mezcla con la harina y se hace la masa, pero no se ve. Y de una manera silenciosa, de una manera desapercibida, esa levadura va extendiéndose y afectando cada parte de la masa y de la harina. Y así todo se fermenta y la levadura empieza a ejercer una influencia sobre toda la masa. Jesús está diciendo, el reino de Dios ha llegado, yo el Mesías he venido, pero no esperen grandes señales, no esperen la liberación del pueblo de Israel debajo de la opresión de los romanos. Yo vengo a restaurar poco a poco, y esas vidas, aunque en los ojos del mundo son vidas que no importan, personas que la verdad no valen, Jesús dice, estas personas son preciosas para mí. Y estas personas son los que hacen crecer el reino de Dios, que expanden el reino de Dios a través de su transformación, su testimonio vivo y su predicación del evangelio. Hermanos, por la gracia de Dios, nosotros también somos contados entre aquellos que somos esos granitos de mostaza, que somos como esa levadura en la masa y que hemos sido transformados de verdad. Es que para empezar el día de hoy, oremos primeramente agradeciéndole a Dios por elegirnos de entre todas las personas de este mundo, y pedirle al Señor, Señor, yo soy pequeño, yo soy inútil, no puedo hacer muchas cosas, pero te pido, Señor, que te sea fiel a ti, que a través de mi testimonio, mi vida verdaderamente transformada, que se expanda el reino de Dios, que se extienda el evangelio hasta los confines de la tierra. Heme aquí, oh Señor, úsame a mí. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.